Floricanto presenta. Número 518 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo se realiza la justicia y la solidaridad entre las naciones? En el plano internacional, todas las naciones e instituciones deben obrar con solidaridad y subsidiariedad, a fin de eliminar, o al menos reducir, la miseria, la desigualdad de los recursos y de los medios económicos, las injusticias económicas y sociales, la explotación de las personas, la acumulación de las deudas de los países pobres y los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos desarrollados. Bueno, existe un verdadero abismo de diferencia en el desarrollo económico y social entre las naciones. Un abismo de diferencias que es escandaloso. Sí, escandaloso. Es escandalosa la desigualdad de recursos y de medios económicos que hay entre las naciones. Yo he sido testigo de ello en algunos viajes que he podido también realizar, pues, con motivo de las visitas a distintos misioneros, y la verdad es que una cosa es saberlo en teoría, pero otra cosa es verlo sobre el contexto, ¿no? Sobre el propio territorio. Es un escándalo esas diferencias, ¿no? Las causas son muy complejas, obviamente, son muy complejas, pero está claro que nosotros, los que yo hablo desde España, y obviamente pues yo me doy cuenta que he nacido de una manera privilegiada, pues en un estado, en un contexto social, privilegiados, como si uno, ¿no? Pues le hubiesen puesto pues en una carrera, pues puesto ya en el punto de salida en los primeros puestos. Por ejemplo, pues el sistema sanitario que un servidor puede recibir no tiene nada que ver que la ayuda, la asistencia sanitaria de personas que hayan nacido en otros lugares del mundo, por poner un ejemplo, o el acceso a la enseñanza, a la cultura, ¿no? Y eso no es un mérito mío, no. Eso a mí me ha sido dado, Y esto creo que es importante, que caigamos en cuenta que formamos parte de un mundo que es común, pero en el que, dependiendo del contexto geográfico, social, histórico que hayamos nacido, las cosas se nos pueden presentar de una manera muy diferente, muy diferente. Y entonces existe un principio de solidaridad, una obligación moral, un principio de solidaridad entre las naciones, y una conciencia de que el mundo es una casa común, es una familia, y aunque existen las patrias y las naciones, tenemos una obligación moral de tener una política interdependiente, que obviamente existe, pero que hay que configurarla bien, adecuadamente, ¿no? Para que ese abismo de desigualdad entre las naciones se compense, ¿no? Se reoriente. Sobre todo, es importante que denunciemos, lo decía la encíclica Solicitudo Rei Sociales de San Juan Pablo II, los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo. Porque hay veces que los sistemas financieros abusivos, también la corrupción, ojo, es importantísimo el tema de la corrupción sistémica, o sea, el hecho de que haya contextos culturales en los que la corrupción se convierte casi en una forma de ejercer el gobierno de las naciones, las deja condenadas, ¿no? Las deja condenadas al subdesarrollo. Sistemas financieros abusivos, relaciones comerciales que están viciadas, ¿no? Pues por ejemplo, pues por un sistema arancelario en el que los países pobres no van a tener la capacidad, ¿no? de poder vender sus materias primas o sus productos en una igualdad de condiciones. Gastos desmesurados. Hay estados pobres que, por ejemplo, pues invierten en gastos militares un tanto por ciento de su riqueza, pues que casi se lleva la parte principal, ¿no? Entonces dice uno, pero ¿cómo se va a desarrollar un pueblo pobre que su riqueza está absorbida por el gasto militar? Son, digamos, mecanismos perversos. El de la corrupción,
el del gasto, el gasto militar desproporcionado, sistemas financieros abusivos. Todo ello no tiene que ser motivo de una revisión profunda, de una crítica profunda, ¿no? Y además de eso, además de afrontar, ¿no?, abordar la corrección de esos mecanismos perversos, es importante que caigamos en cuenta de que las naciones ricas tienen una responsabilidad moral grave, porque en buena parte su riqueza se ha conformado pues, gracias a que han podido, ¿no?, pues, recibir materias primas de los llamados países emergentes o de los países pobres, y que bueno, pues su riqueza se ha construido desde las materias primas de otros países. Y obviamente materias primas muchas veces mal pagadas y cuya riqueza no ha ido al pueblo del cual han partido, sino ha quedado por medio en la corrupción de gobiernos corruptos, ¿no? Entonces existe una responsabilidad moral grave. Hemos ido construyendo nuestra riqueza, es como hacer el pan utilizando a los pobres como harina. Les utilizamos como harina muchos recursos con los cuales pues Occidente accede a esos recursos y en base a ellos pues construye un sistema de desarrollo social, pero dando por supuesto de que esa injusticia de partida pues como si no existiese, ¿no? Y tenemos una responsabilidad moral en ella. De hecho, hay un compromiso, ¿no? Hace ya muchas décadas, yo siendo jovencito yo fui testigo del llamamiento al compromiso internacional de dirigir un 0,7% del Producto Interior Bruto de los países ricos para el desarrollo de los países pobres, un 0,7%, ¿no?, del Producto Interior Bruto. Y son muy pocos los países que están cumpliendo ese compromiso internacional, que los organismos internacionales se tomó, ¿no?, esa decisión. Los países desarrollados destinarán un 0,7% del Producto Interior Bruto para el desarrollo de para los países en desarrollo. Son muy pocos los países occidentales que pagan ese 0,7%. Lo mismo, hablo desde una nación que no llega ni siquiera a la mitad de ese compromiso. Y finalmente acabemos diciendo que acrecentar el sentido de Dios y el conocimiento humilde de nuestra historia también es importante como punto de partida necesario para desarrollar esa visión del respeto y del encuentro de la solidaridad entre todas las naciones.